A ver, quisiera comenzar, ya que te tengo en pantalla contigo, ¿qué es lo que, cómo ves, cómo se perfila esto que yo estaba comentando, de apretarles todavía un poquito más las clavijas al régimen cubano, primero con el tema de la lista, volverlo a la lista de países terroristas, Orbit, Western Union, ahora con el tema de los visados, retirar los visados a todos aquellos que estén involucrados de alguna forma en este trato de galenos, de batas blancas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Una buena cantidad de medidas ejecutivas han sido dedicadas precisamente a golpear a la dictadura cubana, a golpear su fuente de ingresos, su posición internacional y demás. Están todas las que tú has referido anteriormente, el devolverlos a la lista de países terroristas, de las cuales nunca debieron haber salido, el incluir a la empresa Orbit, que siempre fue una fachada de Gaesa, y se le advirtió en reiteradas ocasiones a la administración Biden de que no debería reconocer a esa empresa como independiente, y sin embargo lo hizo para poder poner en operaciones la inyección de capital a Gaesa a través de Orbit y de Western Union. O sea, a partir de todo eso, ahora tenemos otro paso más, que es este de poner freno y castigar lo que es la exportación de trabajo esclavo de la isla a distintos lugares. Y tú lo has dicho muy bien, porque los que redactaron el memorándum del Departamento de Estado lo hicieron con bastante precisión, porque hablan de la exportación, o sea, lo que están castigando es la exportación de trabajo forzado, principalmente el de los médicos, pero no es excluyente. O sea, hay otras categorías que conocemos existen de profesores universitarios, atletas, trabajadores de astillero, tripulaciones de barcos, que también son exportados, a los que también les roban una buena cantidad de salario, y que las personas que están involucradas en ese ejercicio pueden ahora ser castigadas junto con sus familiares cercanos, negándole la visa y el acceso a los Estados Unidos. Yo creo que esto va a tener una repercusión, y que además de eso sienta un primer paso hacia lo que podría ser posteriormente castigar a aquellas empresas extranjeras que dentro del territorio nacional también obligan a hacer trabajo esclavo, trabajo forzado a los empleados, pagándole su salario al Estado cubano, el cual le roba entre el 90 al 95% de sus ingresos, y negándoselo a los empleados que trabajan en los hoteles, en los bares, en los distintos servicios que esas empresas extranjeras tienen en Cuba. Esto posiblemente sea un segundo escalón de lo que puede venir después que este primero se haya desarrollado. Imagínate, salieron unos datos de cuánto pagaba, por ejemplo, el régimen de los ayatolás por cada uno de esos médicos. Estaban pagando hasta $12.000 por cada uno de esos galenos que Cuba exporta, y sin embargo a los médicos les estaba llegando poco menos de $700. Y además un dinero que, como decíamos, viene con toda clase de restricciones, porque tiene que estar puesto en la isla, y le quitan el pasaporte, como habíamos hablado, le impiden poder ver a su familia. Si está 24 meses fuera, como yo les comentaba, les llegan incluso a quitar la ciudadanía y sus propiedades. O sea, si eso no es un régimen en pleno siglo XXI, totalmente abusivo, es una esclavitud, es la gran esclavitud del siglo XXI, Luis. Absolutamente, pero fíjate, y para tener una conceptualización de la importancia de esta medida, y Marco Rubio sabe exactamente cuáles son los puntos vulnerables de la dictadura. El régimen tiene tres columnas, tres fuentes principales de ingresos. La primera son la explotación de los médicos, que años atrás, vamos a decir 2015, 2016, tenía alrededor de 11.000 millones de dólares le entraban por este precepto. El año pasado el monto de la caída que tuvieron fue de 50.000 médicos aproximadamente y enfermeras que tenían contratos en el exterior, les ha caído a unos 22.000. O sea, le ha caído a un 45%. De los 11.000, realmente ellos deben estar recibiendo actualmente unos 5.500 millones. Tengan en cuenta que el régimen necesita para un sustento mínimo
un ingreso de 14.500 millones al año. Y de estos 11.000 que recibían directamente por servicios médicos, de explotación de médicos y enfermeras en el exterior, se les ha caído a menos de unos 5.000 millones. La segunda fuente de ingreso principal, que eran las remesas, anteriormente recibían años atrás unos 3.500 millones. Hoy, actualmente, se les ha caído a unos 1.100 millones y de esos 1.100 millones no son lo que ellos reciben porque, como estaba mencionando Juan Antonio anteriormente, la cantidad que le quitan a las personas, date cuenta que le quitan un 10% de las remesas que envían solamente como fee, como procesamiento, y el dinero que queda, el 90%, va a una tarjeta, como un vale para que compren en las tiendas de ellos. La gente ha encontrado, además, vías alternativas para mandar ese dinero. Ahí va, exactamente. Por eso lo que realmente capturó el año pasado Gaesa se calcula en unos 80, 85 millones. De esos 1.000 y pico de millones que entraron al país, alrededor de 80 y pico, 90 millones es lo que Gaesa pudo capturar. Acuérdate que se le ha caído los servicios médicos de 11.000 a 5.000 millones. Las remesas se le han caído de 3.500 millones a casi 100 millones, vamos a decir 100 millones. Y el otro servicio y la otra fuente importante de ingresos, que es el turismo, ha sido demoledor. El turismo, las cifras que yo tengo en el tema del turismo es que en el año 2023 tuvieron ingresos de unos 1.300 millones. Bueno, pues en el 24 las proyecciones son que cayó un 68%. Estamos hablando de 2/3 partes perdidas. O sea, realmente lo que están recibiendo son 40 y pico de millones. Y estos son ingresos, fíjate que no es ganancia, porque el régimen tiene que importar prácticamente el 90% de lo que consumen estos turistas. Entonces, tienes que quitarle a esos ingresos de 40 y pico de millones, tienes que quitarle los costos. O sea, realmente el régimen tiene una situación precaria. Si tú lo sumas todo, y acuérdate que la cifra, 14.500 millones para un mínimo de estándar en el régimen, de 14.000 millones se les cayó solamente los servicios médicos a menos de ¿cuánto? De 5.000 millones. La remesa, 100 millones. Y el turismo a 40 y pico millones. Es un verdadero desastre lo que tienen. Por eso este golpe a la principal fuente de ingresos, que es la explotación de los médicos y enfermeras, es un golpe demoledor para la dictadura. Claro, pero fíjate, yo no soy Einstein y desde hace muchos años que empezamos a entender lo que estaba ocurriendo con esta esclavitud del siglo XXI, uno ponía el grito en el cielo. Pero tienes después gobiernos, Juan Antonio, como el de Claudia Sheinbaum, que ha anunciado la llegada, creo que eso no me hagas mucho caso, 1.200 médicos cubanos más a partir de ahora. Y eso ha levantado ampollas también en la sociedad mexicana porque hay muchos chicos que se esfuerzan durante 6 años para poder estudiar medicina y cuando salen y pueden ser distribuidos en diferentes comarcas para comenzar a ejercer su profesión, se encuentran que no lo pueden hacer porque la señora Sheinbaum, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, hermanitos de caridad marxistas con los Castro, pues prefieren echarles el cable trayendo esos médicos cubanos y sacando el dinero de las arcas del Estado para pagarle al régimen cubano que darle la oportunidad a estos jóvenes. Y esto ha pasado realmente en muchos otros países. Pero lo que decía Luis, Juan Antonio, es cierto. Cuba está en un momento muy crítico porque Venezuela ha dejado de mandarle petróleo. Rusia no está en las condiciones que tenía antes de mamá Unión Soviética y obviamente a excepción de México, que es ahora quien más puede darles la mano, no tienen mucha más ayuda internacional. Déjame comenzar por el comentario en relación a México y a los países que todavía son receptores de médicos. Los principales países que son receptores de México, o casualidad, son países donde las mafias casi que controlan el Estado y muchos de los estados autónomos que lo componen. Por ejemplo, se dice que hay médicos en Italia. En realidad hay médicos en Calabria, que es la capital de la Ndrangheta internacional, una de las peores mafias que existen en el mundo, que controlan a los alcaldes, que son los que hacen después los convenios para firmar, para traer médicos. Tiene el caso de México, que sí, está la señora presidenta, pero todos sabemos los vínculos que siempre han existido entre Cuba, el cartel de Sinaloa y los otros carteles de ahí de ese país. Está el caso de Qatar, que es un país multimillonario en el Oriente Medio,
que ha sido también la capital de todos los terroristas de Hamas, de Hezbollah, etcétera, y donde también se han establecido este tipo de convenios privilegiados. Ahora, hay un detalle que cuando uno empieza a denunciar estas cosas, entonces la señora Sheinbaum también dice, no, pero estos médicos vienen a ayudarnos y es como con gracia traen la salud que hay en Cuba acá. Bueno, en primer lugar, en Cuba no hay ninguna salud. De eso lo hemos discutido en múltiples ocasiones, no es necesario repetirlo aquí, pero yo quería darte un par de cifras de una investigación que hicimos nosotros basados en las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, de la ONEI. Los contratos de los médicos cubanos ascendieron, o sea, entre el 2008 y el 2021, esos médicos recibieron salarios de los países de acogida por un valor de 108.500 millones de dólares. Ahora bien, de esos 108.500 millones de dólares, a ellos le pagaron solamente una fracción. Y esta gente de Gaesa se robaron literalmente 69.800 millones de dólares. Si tú te pones a ver lo gastado en ese periodo, por ejemplo, en hoteles se gastaron 24.200 millones. De esos 69.800 que le robaron a los médicos. En salud se gastaron solamente 1.700 millones de dólares, a pesar de la pandemia que azotó al país en aquel momento. Entonces, la pregunta es si lo que se invirtió en salud fue el 1.6% de los salarios que ganaron los médicos, a los cuales le dijeron que le iban a quitar ese salario para invertirlo en la salud pública de Cuba. ¿A dónde fue a parar la diferencia bastante sustantiva de más de 43.000 millones de dólares en ese periodo? Con eso podían haber remozado todo el sistema energético nacional, haber reconstruido hospitales, haber llenado la farmacia de medicamentos e incluso les quedaría dinero para importar una parte de los alimentos que importan. Desde luego no se ha ido, Juan Antonio. ¿A dónde fue a parar? Juan Antonio, ese dinero no se ha ido bajo ningún concepto a los hospitales. Es un gran negocio para un grupito de personas en Cuba con paraísos fiscales en el exterior. Recuerdo que nosotros tenemos en nuestro poder en Cuba siglo XXI una declaración jurada, un affidavit de la directora de CIMEX en un juicio. Bueno, yo lo que sí te puedo decir, mientras arreglan el sonido con Juan Antonio para que nos pueda escuchar las órdenes desde control, yo lo que les quería decir es que ese dinero obviamente no se ha ido a parar a los hospitales o al hospital infantil, donde los padres tienen que quitar los chinches y las cucarachas de las cabezas de sus hijos. No se ha ido a parar, como decía, a servicios de ambulancias, ni de beneficio, ni a darle luz, ni a preservar las medicinas de las personas que lo necesitan, que sin esa luz obviamente se echan a perder y tienen en peligro su vida. Ni tampoco para aliviar las calles y las alcantarillas, donde un niño ayer perdió la vida y que se lo vamos a mostrar también en este programa. Pero mientras todo eso pasa, la gente que maneja el dinerito de Gaesa está ready, como se suele decir, por si se tiene que pegar una escapada. Y en la isla se trata de ocultar y se trata de paliar todo este déficit con la dolarización, invitando, por ejemplo, a eventos tan tristes como el que se estaba presenciando del tabaco, que también le vamos a mostrar en solo instantes. Llámenos, su opinión como siempre cuenta.